Hola chicos, les voy a hablar sobre las formas y transformaciones de la energía. Ese es el módulo 33. Bueno, ¿qué es la energía? Dice que se define como la capacidad para realizar un trabajo mecánico, como por ejemplo levantar un objeto, emitir luz o generar calor. En el sistema internacional, la energía se mide en joule y su símbolo es una J mayúscula. Las transformaciones de la energía, nosotros conocemos muchas de ellas. Acá les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, tenemos la energía química. Es la energía que tiene la materia debido a su estructura interna. Entonces, ¿en dónde la vamos a encontrar? La vamos a encontrar en los alimentos, en las baterías, en el fuego, en los enlaces de algunas moléculas, ¿verdad? Como el agua. Ahí vamos a encontrar energía química. Luego tenemos la energía térmica, es la energía que se transfiere de un cuerpo que está a más temperatura a un cuerpo de menor temperatura, como por ejemplo cuando ponemos a calentar agua, ¿verdad? El calor hace que el agua se caliente y esta luego se convierta en vapor. También tenemos la energía luminosa que es transportada por ondas luminosas. Nos permite ver, ya que los objetos son solo visibles porque reflejan la luz en nuestros ojos. Entonces, hay dos tipos de energía luminosa, la natural, que es la que proviene del sol, de las estrellas, de la luna, y la artificial, que es la que proviene, por ejemplo, de los bombillos o de las lámparas o de las linternas. También tenemos la energía sonora, que es la transportada por ondas sonoras, la cual se obtiene a partir de la vibración de un cuerpo. Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso de todos los instrumentos musicales, ¿verdad? Nosotros, por ellos vibrar, ¿verdad? Al ser tocados, es que nosotros podemos escuchar el sonido. O en el caso de nosotros cuando hablamos, ¿verdad? El sonido se escucha o las palabras se escuchan porque las cuerdas vocales vibran. También tenemos la energía eléctrica, que es la que se obtiene a partir del movimiento de las cargas eléctricas, es decir, de los electrones. Entonces, acá yo les puse un ejemplito cómo llega, ¿verdad?, la electricidad a nuestros hogares, ¿verdad? A través de esos cables de alta tensión, que son los que llevan los electrones, y a partir de ahí es que se distribuye en nuestros hogares. También tenemos la energía nuclear, que es la que se almacena dentro del núcleo del átomo. Además es de enorme potencia destructora. Se puede usar en centrales eléctricas para producir electricidad. Es uno de los usos más dañinos de esta energía que se encuentran los usos bélicos, los que se utilizan para las guerras. En este caso, esos son los reactores nucleares. Esta es una planta nuclear que hay en Japón, ¿verdad? Solo se ubica en países con mucha extensión territorial y países muy subdesarrollados, ¿verdad? Como Rusia, como China, Japón, Canadá, ¿verdad? Solo en esos países vamos a encontrar reactores nucleares. También tenemos la energía hidráulica, que es la que se genera a partir del movimiento del agua, ¿verdad? Lo que provoca el movimiento de las turbinas y es responsable de producir electricidad. Ustedes saben que aquí en Costa Rica una de nuestras mayores fuentes de producción de energía eléctrica es a través de las plantas hidroeléctricas, ¿verdad? Como la que nosotros tenemos, por ejemplo, en Cachí, en Cartago, la que está en Pirís, la que está en La Garita, hay una pequeñita en Río Segundo de Alajuela, hay una en Río Macho, hay en Reventazón, ¿verdad? Hay muchos lugares donde se aprovecha el recurso hídrico para generar electricidad. Luego tenemos la energía eólica, que es la energía que se produce por el viento, ¿verdad? Hace funcionar veletas y aerogeneradores. Y nosotros es una de las energías más recientes o que utilizamos más recientemente, ¿verdad? Con el uso de los aerogeneradores que producen campos magnéticos y esos campos magnéticos van a producir electricidad. Ese es el que tenemos acá en Pabellón de Santa Ana, pero también en Guanacaste hay muchos lugares, ¿verdad? Como en Tilarán, en Bijagua de Upala, en Casamata, camino al Cerro de la Muerte, ¿verdad? Por ahí nosotros vamos a encontrar estos aerogeneradores. Entonces, ¿qué hacemos aquí en Costa Rica? Bueno, la energía que producimos
¿verdad? Por medio del viento, la vendemos a otros países. También tenemos la energía geotérmica, que es liberada en forma de calor desde el interior de la Tierra. Y aquí en Costa Rica, nosotros, de hecho, es la planta más antigua, ¿verdad? Productora de electricidad, que es el proyecto geotérmico Miravalles en Guanacaste. Ese es uno de nuestros principales proveedores de energía eléctrica a nivel del país. Tenemos la energía solar, que es la que se obtiene directamente del sol. Hoy en día es muy utilizada en lo que son paneles solares, ¿verdad? Para hacer un uso racional de la electricidad y contaminar menos. Y tenemos la energía magnética, que es la que permite a algunos cuerpos atraer o repeler ciertos materiales como un imán, ¿verdad? Ese es un tipo de energía también. Ok, hay otros tipos de energía que nosotros podemos o que tienen los cuerpos, como en el caso de la energía cinética, que es la energía que tiene un cuerpo que está en movimiento. Se calcula con esta fórmula que dice que la energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividida entre 2. Y también tenemos la energía potencial, que es la energía que está almacenada en un cuerpo, ¿verdad? Un objeto, y se calcula con esta fórmula. Energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Cuando hablamos de energía potencial gravitatoria, ¿verdad? Es importante saber que el valor de G, ¿verdad? O de la gravedad es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, cuando estamos hablando de la gravedad aquí en la Tierra. Acá tenemos un ejemplo de energía cinética. Dice, un auto de masa 1200 kilogramos partiendo del reposo alcanza una velocidad de 25 metros por segundo. ¿Cuál sería su energía cinética? Entonces, ¿qué hago primero? Identifico datos. 1200 kilogramos corresponde a la masa. 25 metros sobre segundos corresponde a la velocidad. Buscamos la fórmula que me dice que la energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividida entre 2 y sustituimos los datos en la fórmula. Entonces hacemos la multiplicación y luego la división. Y esto me va a dar 375.000 julios. ¿Por qué julios? Porque es la unidad de energía. La respuesta sería, la energía cinética del auto es de 375.000 julios. En el caso de la energía potencial, bueno, aquí hay otro ejemplo. Calcula la energía potencial de un saltador de trampolín si su masa es de 50 kilogramos y está sobre un trampolín de 12 metros de altura sobre la superficie del agua. Entonces, identificamos los datos. 50 kilogramos, que corresponde a la masa, 12 metros, que es la altura, y 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, que es la gravedad. Buscamos la fórmula, sustituimos los datos, todo se multiplica y me da que la energía potencial es igual a 5.880 julios. Y la respuesta sería, la energía potencial del saltador es de 5.880 julios. Okay. En el caso de la temperatura, por ahí tienen algunos datos importantes. Dice que la temperatura es la energía térmica que presenta un cuerpo en el sistema internacional, la unidad de medida es el Kelvin y se mide con el termómetro. En algunas recetas, principalmente de cocina, algunas veces nosotros escuchamos, por ejemplo, que nos dicen, bueno, la receta viene en grados Fahrenheit, pero resulta que nuestras cocinas o nuestros hornos están graduados en grados Celsius. Entonces nosotros tenemos que hacer una conversión de Fahrenheit a Celsius para poder saber a qué temperatura tenemos que poner el horno, porque ya sea que si lo ponemos muy bajito, pues no se cocina, ¿verdad? O si lo ponemos muy alto, se nos va a quemar. Y también podemos convertir de Celsius a Fahrenheit, hacer lo contrario. Yo les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, para asar pollo se necesita que la parrilla alcance una temperatura de 374 grados Fahrenheit. ¿A qué temperatura debo fijar el graduador para asar el pollo si la graduación está en grados centígrados? Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, identifico los datos que me está dando el problema, que son 374 grados Fahrenheit. Vamos a buscar la fórmula.
para convertir a grados Celsius. Y vamos a sustituir los datos. Entonces multiplico el 5 por 564 menos 32 y lo divido entre 9. Y eso me da 190 grados Celsius. Entonces la respuesta, el graduador se debe fijar a 190 grados Celsius. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo lo dejo en 374 grados Fahrenheit? Bueno, pues posiblemente se me vaya a quemar el pollo y no se cocine. ¿Por qué? Porque si yo estoy usando los Fahrenheit y mi cocina está en Celsius, entonces quiere decir que yo le estoy aplicando una temperatura mucho mayor. Entonces, para eso se utilizan estas conversiones de temperatura. En el caso contrario, cuando es de Celsius a Fahrenheit, entonces igual identificamos los datos, buscamos la fórmula y sustituimos los datos. Multiplicamos 9 por 630,5 más 32 y lo dividimos entre 5. Y me da la respuesta 1166,9 grados Fahrenheit. Entonces el antimonio se puede fundir a 1166,9 grados Fahrenheit. Si no aplico esa temperatura y aplico una menor, entonces el tiempo de fundición del antimonio va a ser mucho mayor. En el caso de las calorías, ustedes tenían ahí un ejemplo en el folletito. Resulta que yo puedo pasar directamente de kilocalorías a calorías, pero no lo puedo hacer directamente de kilocalorías a julios. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, por ejemplo, yo aquí les doy 20 kilocalorías. Las vamos a pasar a calorías. Entonces, voy a colocar una caloría dividida entre 0,01 kilocalorías. Y esto me da 20,000 calorías. ¿Ok? Ya una vez que yo tenga aquí las calorías, voy a pasarlo a julios. Entonces, multiplico 4,18 julios dividido entre 1 y eso me da 83,600 julios. Entonces, le repito, de kilocalorías a calorías yo lo puedo pasar directo, pero de kilocalorías a julios no lo puedo hacer. Primero tengo que dividir entre 0,001 y después tengo que multiplicar por 4,18 para que al final yo pueda obtener los julios. Ok, acá les dejo un mensajito, dice no te desanimes, esfuérzate, continúa dando lo mejor de ti y nunca quites esta frase de tu mente. Cosas buenas le esperan a quienes insisten y resisten.